Hola, bienvenidos. Mi nombre es Luis Augusto Morales y a continuación analizaremos la problemática sobre la educación en Panamá a través de 3 videos con propósitos educativos. Como primer punto, los aspectos sociales de nuestro sistema educativo. El pilar esencial, fundamental que necesita el país para poder competir regionalmente es definitivamente la capacitación, la preparación académica de nuestros niños y nuestros jóvenes. Pero va mucho más allá. En etapa formativa, la primera infancia, es clave que niños de 0 a 5 años reciban todo tipo de estimulación, de motivación, tanto psicológica como esos primeros pasos que van a sentar la semilla para el crecimiento académico a futuro. Eso era parte de un plan estratégico mucho más grande de educación que tiene varias etapas ya pues presentadas en diferentes ocasiones o instancias de análisis, pero la preparación no se traslada a la ejecución. Entonces, cuando hablas de primera infancia deficiente, hablas de primaria, secundaria complicada, hablas de la incapacidad que tenemos para poder deponer intereses mezquinos de gremios, de educadores, de algo de ignorancia en el lado de los padres de familia también, porque la educación va mucho más allá de una nota o de que si pasa de grado o pasa de año. El componente psicológico, las habilidades blandas, las habilidades para programar, para reprogramarse, para distanciarse de lo que nosotros éramos y fuimos, para posicionarnos, para ser ese país que tanto potencial tiene y que no ejecuta, es donde realmente estriba la importancia del tema. A mí me duele sobremanera esta mañana, como lamentablemente nos cuesta de poner el interés personal, el individual, el del gremio, nos cuesta nos cuesta aprender también, nos cuesta distanciarnos de la ignorancia para dar el paso en la dirección correcta, a pesar de la asesoría de fantásticos médicos, a pesar de la asesoría de maravillosos doctores, del Instituto Gorgas, en fin, tenemos tanto por un lado y tanta deficiencia por otro que cuando se aterriza entonces es imposible que se traduzca en crecimiento económico con progreso social. El país supuestamente va a crecer 9.9% económicamente hablando según el Banco Mundial. Le apuesto a esta mañana a la teleaudiencia, a la radioaudiencia, lo que quieran, que ese crecimiento económico 2021 no se va a traducir en progreso ni en movilización social si no sabemos apostar a una educación diferenciadora, competitiva y que hoy día es altamente deficiente. Podemos olvidarnos de esa misiva de que vamos a aspirar al crecimiento y por favor descarten todos esos titulares de Banco Mundial y del Banco Interamericano de Desarrollo y de lo que quieran, porque lamentablemente la frustración que impera esta mañana es que la educación básica, la sencilla, la que nos traslada a un mundo diferente, no la tenemos en Panamá. Has mencionado varias cosas. Eres de esos profesores que hacen que uno anote, Carlos. Ese interés mezquino, señor y señora que me escucha, ubíquelos a los gremios que toman decisiones a veces partidistas, porque muchos están alineados a partidos políticos o a figuras. Interés mezquino porque no hay beneficio para mí, no me importa el resto, es decir, no me importan los estudiantes. La ignorancia de cierto grupo de la población que es alimentada por la ausencia de información del Estado, mi querido Carlos. Porque yo aplaudo la decisión tomada el día lunes 5 de febrero anunciada aquí, pero también tengo que ser crítica en decir que esperaba que ese mismo lunes se diese un anuncio oficial muy detallado de cuáles eran las 2 escuelas, cómo iba a funcionar ese horario, la cantidad de estudiantes. Y decía yo hace un rato, me llevo a las móviles y mostrar, hacer simulacros de cómo sería ese protocolo de bioseguridad. ¿Qué iba a hacer eso? A transmitir seguridad desde el mismo lunes a los padres de familia y hubiese evitado el desbordamiento social porque no se sabía qué escuelas eran y se está con la duda, y como hay tantas percepciones negativas, de que las escuelas no estaban listas. El componente psicológico y las habilidades blandas para ser altamente competitivo, para que tengamos no solo un crecimiento económico, sino también un crecimiento social. Y me ha gustado esto, mira que lo anoté todo, me ha gustado esto porque nosotros tenemos que educar a la población. ¿Por qué hay jóvenes hoy en día deprimidos porque no tienen trabajo? ¿Cómo fue reforzado ese componente social en la escuela y en el hogar?
esas habilidades blandas, jóvenes que no tienen la capacidad de poder sostenerse y mantenerse por mucho tiempo en un trabajo, porque no fueron reforzadas esas habilidades blandas. Entonces, estando los chiquillos en la casa, estando los pelados en la casa, ¿usted cree que nosotros vamos a poder lograr esto? ¿Cuál puede ser el escenario económico y social para Panamá? Porque al final podemos crecer, pero luego eso se puede traducir en que no crezcamos porque no tenemos a una población capacitada y apta para poder desempeñar los puestos de trabajo, y tiene que venir fuerza laboral extranjera a ocupar esos huecos que vamos a dejar. Siguiendo con el hilo visual, el siguiente video hablará sobre el rol del docente panameño. Bueno, nuestro docente panameño, yo creo que el mayor reto que enfrenta es que ha sido formado dentro de un sistema completamente tradicional. Un maestro no puede dar lo que no tiene. Nosotros no podemos exigirles a los docentes que enseñen de una forma diferente si a ellos nadie les enseñó diferente. Entonces, el mayor reto que tenemos es transformar las facultades de educación a nivel nacional con currículum actualizado, con metodología de enseñanza actualizada, que permita a ese formador de formadores cambiar la manera de enseñar. Ese es el mayor reto que nosotros tenemos y que un docente tiene. La innovación es cambiar el paradigma de la enseñanza. Eso es innovación. Podemos tener equipos, podemos tener tablets, podemos tener toda la mejor tecnología, pero si el maestro no está dispuesto a romper paradigmas en la enseñanza, no va a llegar innovación. Un maestro puede dar la mejor clase afuera, en un patio. No necesita tener una herramienta tecnológica. La innovación está en la manera en cómo el maestro cambie su paradigma y esté dispuesto a romper una estructura tradicional de enseñanza. El desempeño de un docente se mide a través del éxito de sus estudiantes. Si un estudiante fracasa, fracasó el maestro. Un estudiante nunca llega a un aula de clases queriendo fracasar. Nunca hay un niño que llegue y diga, hoy quiero sacar mala nota. Eso no existe. Los estudiantes llegan con ganas de aprender. Y el éxito de un maestro, el desempeño de un docente se medirá siempre a través del éxito que logre con sus estudiantes. En un aula de clases hay una curva normal de desempeño. Hay estudiantes que van a ser muy buenos en español, pero tal vez en matemáticas no son tan buenos. Mi rol es llevar dentro de esa curva de desempeño a mi estudiante que está en lo más bajo, por lo menos a la mitad. Todo estudiante tiene la capacidad de avanzar, pero ese avance no lo hace solo. Ese avance lo hace acompañado de un maestro que es dedicado, un maestro que no se da por vencido y un maestro que da todo por cada uno de sus estudiantes. En los talleres de ProEd nosotros tenemos desde 40 horas de capacitación hasta 200 horas de capacitación continua, que es un proceso en donde el maestro no solamente aprende nuevas formas de enseñar, el maestro forma parte de un grupo que es sus colegas que después se convierten en sus grupos de apoyo. Nosotros nos formamos en sus coaches, tenemos un proceso de mentoría en donde nosotros tenemos la oportunidad de entrar a las aulas de clases de nuestros maestros y observarlos con unos lentes que a ellos les permita saber de que hay una persona que después que tú termines tu clase se va a sentar contigo y te va a preguntar ¿qué harías diferente? ¿Cómo lo harías mejor? ¿Cómo te sentiste? Entonces, lo que hace también Fundación ProEd es valorar mucho el rol del maestro primero como un ser humano que está parado delante de un grupo y que está tratando de hacerlo mejor. Y si no hizo lo mejor, hay una oportunidad para hacerlo mejor. Cuando hablamos del proceso de enseñanza-aprendizaje, nosotros tenemos que recordar que el rol más importante que tiene el docente en ese proceso es el de acompañar a sus estudiantes. Es de que el estudiante es quien el maestro forme. Y un maestro en ese proceso, para que logre un aprendizaje significativo en sus chicos, tiene que constantemente preguntarse, ¿qué quiero realmente que mis estudiantes aprendan? ¿Cuál es mi objetivo en educación? ¿Qué hago cuando mis estudiantes no aprenden? ¿Qué hago cuando mi estudiante sí aprende? Esas son las preguntas que nos llevan a reflexionar sobre ese proceso de aprendizaje. Mi mayor sueño
En cuanto a la educación y el futuro de nuestros maestros en Panamá, yo quisiera ver un docente que es apasionado y es un docente que inspira a sus estudiantes. Y a través de esa inspiración, a través de su preparación, logre ganarse el respeto de toda nuestra sociedad, para que podamos volver a ponerle el rol y la importancia que tiene un maestro en la vida de cada estudiante. Ese es mi mayor sueño, lograr ver que en Panamá decir que somos maestros llena de orgullo y de respeto a todo un país. Como último video, el reto para lograr la excelencia educativa. En el tiempo que llevo involucrado en el tema, creo que hemos pasado de considerar que teníamos muy buena educación a reconocer que la evidencia nos indica que la educación nuestra deja mucho que desear, tanto por la desigualdad que genera, no atiende de manera igual a distintas geografías o niveles de ingreso, como por la falta de calidad que muestra, donde a nivel internacional no logra los aprendizajes que uno esperaría para un país como el nuestro. Creo que la percepción ya llegó al punto donde reconoce que eso es un gran problema. Una de las primeras cosas que nos llamó la atención en el concurso fue darnos cuenta a través de ensayos y respuestas a preguntas que le hacíamos a las escuelas participantes que su concepción de una buena educación no coincidía con la concepción establecida por especialistas de cómo se logra una buena educación. Había una gran representación de infraestructura como calidad de educación, cuando se sabe que la infraestructura por sí misma no logra aprendizajes significativos. Había mucho énfasis en actividades extracurriculares, pero muy poco énfasis o muy poca mención de la calidad pedagógica de los docentes o del intento de lograr que los alumnos aprendan. Esa fue una sorpresa. Otra observación interesante en el concurso es que precisamente aquellas escuelas que obtienen los mejores resultados son aquellas escuelas que han participado en programas de formación o perfeccionamiento docente de manera activa y en metodologías de aprendizaje activo, es decir, donde se estimulan a los alumnos y alumnos a participar en su propio aprendizaje, con preguntas, con involucramiento y similares. Y eso apunta a posibles soluciones de cómo mejorar los resultados de nuestras escuelas y su aprendizaje. Sin duda, el problema principal es que la formación de nuestros docentes no es consistente con la aspiración que tenemos. Nuestras facultades de educación y centros de formación docentes deberían ser centros de primera y no lo son, así de simple. En nuestras universidades, como país, como sociedad, nosotros no hemos invertido suficiente ni en atención ni en recursos monetarios para que logren el trabajo que quisiéramos que hicieran. En particular en el área de educación, nosotros no contamos con el nivel de profesores en promedio, en general, siempre hay excepciones, formados para ser profesores universitarios de una universidad rigurosa, fuerte, que logre crear a los docentes del futuro que queremos. Tampoco le hemos permitido el contacto con el mundo cambiante, la participación en conferencias y congresos con especialistas mundiales, el acceso a fuentes de información, el simple contacto con personas que están en otros países dirigiendo la transformación educativa. Si nosotros no hacemos ese esfuerzo, es difícil esperar que ellos logren el trabajo que queremos, mucho menos los docentes que queremos. En este momento, nuestras universidades no están listas para crear nuestros docentes del siglo XXI y esa debe ser una de nuestras primeras misiones. Yo creo que nosotros hemos creado a través de las décadas la percepción de que la educación es una solución individual para las posibilidades de empleo, sobre todo de una persona. Y eso es solo uno de los muchos beneficios de la educación. El problema de la delincuencia, el problema de la corrupción, la competitividad en nuestro país, nuestra capacidad de lograr
bienestar en general y resolver los problemas nacionales, todos pasan por personal con una buena educación. Nosotros necesitamos tomar decisiones como país. Si nosotros no tenemos gente educada que comprende las explicaciones pertinentes, nosotros no podemos esperar decisiones acertadas en nuestro proceso político, social, económico. Yo no tengo duda que nosotros somos capaces de lograr una educación de muy alto nivel en Panamá. Somos un país que genera suficientes recursos y somos un país suficientemente pequeño donde es difícil perderse, es fácil ver qué es lo que estamos haciendo y cómo lo estamos haciendo. Necesitamos la voluntad y la comprensión de que la educación es la principal prioridad de nuestro Estado. Desde un panorama visual hemos podido percatarnos la importancia de la educación en Panamá. Esto deja como tela de duda las incertidumbres que sufre el sistema educativo actual. Es necesario que los docentes, igualmente que la nueva generación de profesionales, podamos realizar aportes hacia el nuevo sistema educativo en el cual muchos de nuestros jóvenes estudiantes merecen una calidad para el proceso de enseñanza-aprendizaje. Un saludo de la distancia, Luis Augusto Morales.